el sonido que marcó a toda una generación. Había que saber de qué estábamos hablando. Ese fue el sonido de principios de los 90. Todos la identificamos y fue a nivel mundial. Una historia de amor y odio. Una historia de llegar a lo más alto y caer estrepitosamente. ¿Cómo puedes amar algo que te ha dado tanto y luego terminar odiándolo con todas tus fuerzas? Es la historia de More Than Words, la canción de Extreme, que hoy revisamos en Nunca Digas Nunca, el podcast. Hola, ¿cómo están? Jairo Duarte les saluda por acá. Bienvenidos a este nuevo episodio. Tenía tiempo sin grabar, pero ya era hora. Era justo y necesario que habláramos un ratito de cosas como, por ejemplo, las que vivimos a principios de los años 90, específicamente 1991. Para esta fecha, junio aproximadamente, estaba llegando a los primeros lugares, pero es que fue literalmente a los primeros lugares porque estuvo posicionada en las listas durante varias semanas. More Than Words. La canción de Extreme, de su álbum Pornography. Aquel álbum que todos tuvimos en CD, en acetato, pero que contenía una canción y que fue la razón por la cual adquirimos ese álbum. Si me preguntan, poco o nada nos interesó el resto de canciones. Solo More Than Words, la canción que toda persona, no importa la edad, no importa el sexo, no importa el credo, la religión, quería escuchar, quería tener porque nos había cautivado, nos había enamorado. Esa letra, ese ritmo, ese sonido en guitarra, la sencillez, la perfección, el video que también nos marcó, terminó conquistando a un planeta entero. Más de 10 millones de copias logró More Than Words como catapulta, como portaaviones, como el elemento por el cual la gente acudió a conocer a Extreme para lograr récord en ventas y una buena cantidad de dinero que dejaba esta canción que tiene ciertas particularidades. Para quienes estamos conociendo la carrera de Extreme en aquel año 1991, no sabíamos ni teníamos idea de dónde venían, que era una banda formada en 1985, que su especialidad era el hard rock. Uno los veía así con su atuendo de metalero, pero que bueno, era el atuendo de moda para el momento, pero simplemente nos interesaba esa canción que acaban de producir y que rompía todos los récords y alcanzaba los primeros lugares. Era una canción obligatoria que todo aquel que estaba empezando a tocar guitarra o que ya tocaba guitarra, era necesario tenerla dentro del repertorio. E ensayar durante horas hasta conseguir ese punteo. Estar frente a el radio, el reproductor, escuchando la canción, escribiendo cada línea, entendiendo qué era lo que decía, practicándola en inglés para poder interpretar la canción que estaba de moda y que todo aquel que se respetara debía conocerla. Esa fue la historia de More Than Words. Con la guitarra de Nuno Bettencourt. Fue que aprendimos una vez. ¿Quién es el flaco que toca la guitarra? Nuno Bettencourt. ¿Quién es el vocalista? Sí, Gary Cherone. Eran integrantes de una banda que además estaba representada por el resto de sus músicos, baterista, segunda guitarra, que simplemente los veíamos en el video encender sus yesqueros para hacer la parodia, para hacer la representación de la canción romántica. Eso era para nosotros More Than Words. Pero detrás de esto había una historia importante donde no se esperaba alcanzar los primeros lugares y de manera sorpresiva, repentinamente, se ven desbordados por el éxito de una canción que ni ellos mismos, en el mejor de los escenarios, soñaban. Extreme, formada en 1985, producía música de este estilo. Eso era el estilo de Extreme. Siempre fue el estilo de Extreme. Tratando de conseguir ese power ballad, que como cualquier banda de heavy metal de aquella época, cualquier banda de hard rock debía tener sus baladas. Era la fórmula que aplicaba Aerosmith, que aplicaba Bon Jovi, que aplicaba Poison, que aplicó la inmensa mayoría de aquellas bandas del glam en la escena de la música de aquellos años debía tener. Y Extreme no fue la excepción. Producen More Than Words, la componen, la graban y ahí viene el super éxito. Ahí viene lo que sucedió.
¿Por qué hablamos de bendición y maldición al mismo tiempo? Bendición de éxito, de darse a conocer, de ingresos millonarios, producto de ventas desbordadas en todo el mundo. Maldición, fueron etiquetados y encasillados como la banda que tocaba More Than Words. Poco o nada le interesaba al público, salvo sus fans más acérrimos, que tuviesen otras producciones que no se parecieran a More Than Words. Y si veíamos la dicotomía, el extremo en la comparación de pasar de esa balada de solo guitarra electroacústica, solo esa voz, a lo que Extreme representaba desde el año 85 venía rodando y tocando, simplemente no se aceptaba. Y esto llevó a tensiones, esto llevó a momentos dramáticos que Nuno Bettencourt en algún momento, dando una entrevista, tuvo la oportunidad de explicar bien. Y se terminó convirtiendo como en una especie de leyenda urbana. Recuerdo en aquellos años 90, aproximadamente años hacia el 94-95, que recordamos a Extreme como la banda que interpretaba More Than Words, que surgió el rumor de que supuestamente había una ruptura, se habían separado porque Nuno Bettencourt simplemente no quería saber más nada de More Than Words. De hecho, tuve la oportunidad de ver una entrevista de MTV Latinoamérica, donde abordaron a Nuno Bettencourt en alguna parte de los Estados Unidos y fue bastante grosero, no quiso saber nada. Recuerdo que incluso no intercambió ni una sola palabra con el entrevistador porque sabía que venían a hablarle de More Than Words. Y básicamente en aquellas declaraciones, en aquella entrevista, Nuno Bettencourt tuvo la oportunidad de confirmar que, aunque no fue de malos términos, que aunque no habían nada de cierto en muchas de las cosas que habían surgido como rumores, efectivamente hubo un punto de inflexión, un punto cumbre en la historia de la banda que terminó por llevarlos a decir: vamos a tomarnos un tiempo, vamos a tomar un receso, y viene la separación para cada uno desarrollar sus proyectos individuales. Esto sucede en una gira del año 1995 que venían realizando, por cierto, junto a Aerosmith. Dicen que la tensión llegó a un momento inevitable, llegó un momento que se había desbordado de tal manera que solo estaban esperando el más mínimo pretexto para que explotara y decidir tomarse el tiempo que terminaron tomándose. Y surge dentro de esta gira, específicamente en la ciudad de Praga, donde se van a presentar y, de manera unánime, en un consenso indiscutible, la banda toma la decisión de que en su presentación no van a tocar More Than Words. Así de sencillo. Parece una locura, pero fue la decisión que tomaron. Entendiendo que la inmensa mayoría del público que estaba ahí presente asistía para escuchar More Than Words de parte de Extreme y, por supuesto, ver la participación de Aerosmith, pero de Extreme lo que querían era básicamente, al menos la mayoría, repito, escuchar More Than Words. ¿Qué puede suceder cuando esa banda, por la que pagaste también para ver la presentación, la interpretación de la canción que los hizo famosos, toma la decisión de no interpretarla y se bajan del escenario? Eso hicieron en Praga como punto de partida. 3 veces repitieron la misma situación en distintas ciudades. Se montaba Extreme en la tarima, en pleno escenario, tocaban sus canciones y cuando todo el mundo estaba esperando More Than Words, muchas gracias, buenas noches, se bajaban y se retiraban. Llegó a un punto de tal locura esto que estaba ocurriendo que confiesa Nuno Bettencourt que al terminar la tercera vez que estaban haciendo este procedimiento y dirigirse a su camerino, encuentran en la pared, al lado de la puerta del camerino, una frase que decía: toquen la mal. ¿Saben cuál es la frase? No puedo decirla por tema de censura. Canción. Toquen la mal canción. Aunque no tenía firma esta especie de graffiti, Nuno Bettencourt dice que tiene la absoluta certeza que fue Steven Tyler, sí, el vocalista, líder de Aerosmith, Steve Tyler, quien les dijo: toquen la canción. Porque sabían que ya había malestar y condicionaba el ambiente de cara a la presentación de Aerosmith. Era un suicidio musical, era un suicidio artístico lo que estaba haciendo en aquel momento la banda Extreme. Aquello que habían decidido de manera, repito, unánime, en consenso la agrupación, no tocar More Than Words. Al final reflexionaron, terminaron la gira, volvieron a retomar la interpretación de More Than Words, pero después de esta
decidieron también tomarse un tiempo, tomar caminos separados. Por ejemplo, Gary Cherone tuvo la oportunidad de participar como vocalista Van Halen también. Y Nuno Bettencourt sacó algunas producciones individual, colaboraciones con otras bandas. Nadie le quita la capacidad y el nivel de talento de ambos artistas. Pero durante un buen tiempo, prácticamente a principios del 2000, cuando se vuelven a reunir, More Than Words y Extreme estuvo separada de la escena pública, con una historia de tensión, una historia de lo que puede llevar la situación de ser reconocido por algo en lo que tú no estás de acuerdo. Al final sí había algo de cierto en la leyenda urbana de la incomodidad que sentía Nuno Bettencourt, y aquí nos estamos enterando además el resto de la banda en ser reconocidos por una canción que no les representaba, que no les identificaba. Ellos mismos dicen: hubiésemos querido alcanzar la fama con lo que fue nuestra esencia, con lo que fue nuestra virtud por la cual nos unimos, el talento que queríamos manifestar y expresar a través de nuestras canciones de hard rock no era reconocido, sino simplemente por la balada, más empalagosa que puede existir, que es More Than Words, que igual es una super canción bellísima que se inmortalizó, pasó la historia y siempre recordamos. Hay distintas presentaciones en Nuno Bettencourt, en una de ellas interpretando precisamente More Than Words junto a Steve Taylor. También nuevas actuaciones más recientes con la presencia de Extreme, que reconoció: si esta es la canción que nos dio los ingresos que nos dio, que nos catapultó a la fama, que nos dio el reconocimiento, ¿por qué vamos a denigrar de ellas? Se arrepienten, ¿no? Años después, producto de la juventud, ya con cierta madurez y recorrido, y siendo inteligentes, dicen orgullosamente: es nuestra canción y nos ha llevado donde hemos alcanzado, y vamos a seguirla interpretando. En ese momento, lo que sucedió, parte de la leyenda que recordamos, y que fue por esta temporada de junio cuando alcanzaba los primeros lugares More Than Words, aquella canción que todos aprendimos a tocar en guitarra, con la que nos enamoramos, que dedicamos, que nos dedicaron, y que formó parte de Extreme, la banda que llegó a odiar con todas sus fuerzas aquella canción que les dio tanto y que hoy ya hicieron las paces con la misma. Gracias, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Pronto un nuevo episodio de Nunca Digas Nunca.